La rutina diaria se había convertido en un eco monótono en mi vida. Cada mañana, el aroma del café recién hecho se mezclaba con el sonido de las llaves al caer sobre la mesa. Los días transcurrían entre las mismas paredes del hogar, donde el silencio y la falta de conexión se volvían cada vez más palpables. A menudo me encontraba mirando por la ventana, observando cómo la vida continuaba en las calles empedradas de Salamanca, mientras yo permanecía atrapada en una existencia que apenas me reconocía. Un día, mientras organizaba unos documentos en el escritorio del salón, encontré una carta arrugada entre hojas viejas. Al abrirla, reconocí la caligrafía de mi hijastro. Las palabras escritas allí estaban cargadas de inseguridades y miedos que nunca había imaginado que él pudiera tener. Hablaba sobre su lucha interna, sus dudas sobre el futuro y la presión que sentía para cumplir con las expectativas familiares. Cada línea revelaba una parte de su alma que había permanecido oculta tras una fachada de confianza. El descubrimiento me sacudió. En ese momento me di cuenta de que no solo él estaba lidiando con sombras, yo también lo hacía. La soledad se había convertido en un compañero constante, y mi papel como madrastra a menudo parecía más un obstáculo que un lazo familiar. Decidí que debía ofrecerle ayuda, aunque la incomodidad de ser madrastra siempre pesara sobre mí como una losa. Esa tarde, mientras él regresaba a casa después de clases, lo encontré sentado en el sofá con la mirada perdida en el vacío. Me acerqué lentamente sintiendo el peso de mis palabras antes de pronunciarlas. He leído tu carta, dije con suavidad, intentando romper el hielo entre nosotros. Él levantó la vista sorprendido, sus ojos reflejaban una mezcla de vulnerabilidad y miedo. ¿Qué te parece?, preguntó al fin, su voz temblorosa. No estás solo, respondí sinceramente. Todos enfrentamos momentos difíciles. Aquel intercambio fue un pequeño paso hacia algo más grande. Con cada conversación posterior comenzamos a construir un puente entre nuestras soledades. A menudo nos encontrábamos hablando sobre sus inquietudes y mis propias frustraciones con esta vida que parecía haber perdido su chispa. Una noche decidimos salir a un bar local, era un lugar acogedor donde el aroma del café y las tapas llenaban el aire. La música suave creaba un ambiente propicio para abrirse sin reservas. Entre risas nerviosas y confidencias compartidas, sentí como nuestras almas comenzaban a conectarse de maneras inesperadas. Sin embargo, al regresar a casa esa noche, algo cambió en mí al cruzar la puerta del hogar familiar. La rutina me aguardaba como un espectro silencioso y frío, los ecos del bar se desvanecieron rápidamente al entrar nuevamente en ese espacio lleno de recuerdos apagados. Mientras caminaba hacia mi habitación, noté que él se quedó atrás por un instante más en el salón. La luz tenue iluminaba su figura pensativa. Gracias por estar ahí, murmuró antes de despedirse con una sonrisa tímida. Esa sonrisa despertó algo profundo dentro de mí, era como si por primera vez alguien realmente me viera más allá del rol asignado por los demás, madrastra y esposa sin voz propia en este mundo lleno de expectativas. Sin embargo, sabía que esta conexión secreta traería consigo complicaciones inesperadas. Las sombras que habíamos comenzado a iluminar podían volverse oscuras si no teníamos cuidado. Mientras cerraba los ojos esa noche, comprendí que habíamos cruzado una línea invisible entre apoyo y deseo prohibido, y eso podría cambiarlo todo para ambos. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo suave. Me levanté con una mezcla de ansiedad y emoción. La idea de ayudar a mi hijastro me llenaba de propósito, pero también me aterraba. El dilema que enfrentaba no era solo el suyo, era nuestro. Decidí que lo mejor era invitarlo a un bar local, un lugar donde la gente se reunía para compartir historias y risas. La atmósfera era acogedora, el aroma del café y las tapas flotaba en el aire. Al llegar, lo vi sentado en una esquina, absorto en sus pensamientos. Su mirada reflejaba una lucha interna que me conmovía. Hola, dije al acercarme intentando sonar despreocupada. ¿Te gustaría hablar un poco? Asintió, su expresión se suavizó al verme. Claro, murmuró como si mi presencia fuera un alivio en medio de su tormento. Nos sentamos juntos y comenzamos a conversar sobre su situación. Las palabras fluyeron entre nosotros como si nunca hubiéramos estado distanciados.
Habló sobre sus inseguridades y los miedos que lo mantenían despierto por las noches. Mientras escuchaba, sentí como mi corazón latía con fuerza, cada confesión suya resonaba en mis propias experiencias pasadas. Es difícil sentirse así, admitió, sus ojos buscando los míos con una intensidad que me hizo temblar internamente. Lo sé, respondí suavemente. A veces es complicado encontrar apoyo cuando más lo necesitas. La conversación se tornó más profunda y personal, cada palabra tejía un lazo invisible entre nosotros. Sin darme cuenta, la distancia física entre nosotros disminuyó hasta que nuestras manos se encontraron sobre la mesa. Un leve roce encendió algo en el aire, fue un instante cargado de electricidad. ¿Te gustaría salir más seguido? Podríamos hablar más sobre esto, propuse, sintiendo cómo las posibilidades se expandían ante mí. Su mirada se iluminó y asintió lentamente. Me encantaría. Con cada encuentro secreto que planeábamos, la conexión crecía más allá de lo esperado. Un día decidimos vernos en ese mismo bar después del trabajo, el lugar parecía convertirse en nuestro refugio privado. Era como si el mundo exterior desapareciera cuando estábamos juntos. Esa noche en particular estaba llena de risas y complicidad, cada broma compartida nos acercaba más a la frontera del deseo prohibido. En un momento de locura impulsiva, nuestros labios se encontraron. Fue un beso tierno pero cargado de significado, una explosión silenciosa que desbordó los límites de nuestra relación. El calor del momento nos envolvió mientras nos separábamos rápidamente, ambos aturdidos por lo que acabábamos de hacer. La realidad regresó como una ola fría, sabíamos que habíamos cruzado una línea peligrosa. Esto no puede seguir así, murmuré al ver su expresión conflictuada. No sé qué hacer, respondió él, su voz temblando ligeramente. Ambos estábamos atrapados entre el deseo y la culpa, cada encuentro prometía ser tanto un refugio como una trampa emocional. Con cada paso que dábamos hacia adelante sentía como las sombras comenzaban a cerrarse a nuestro alrededor. ¿Podríamos encontrar una manera de navegar este laberinto sin perderlo todo? La celebración familiar se llevó a cabo en un ambiente festivo, con risas y conversaciones que llenaban el aire. La mesa estaba decorada con flores frescas y platos tradicionales, mientras la música suave sonaba de fondo. A pesar de la alegría que nos rodeaba, había un peso en mi pecho que no podía ignorar. La mirada de mi hijastro buscaba la mía entre la multitud, y cada vez que nuestras miradas se encontraban, una chispa de complicidad iluminaba el instante. Mientras los demás hablaban y reían, nos alejamos un poco del bullicio hacia un rincón más tranquilo del jardín. Era un espacio donde las sombras de los árboles ofrecían refugio, como si el mundo exterior no existiera. La tensión entre nosotros era palpable, las palabras no eran necesarias para expresar lo que ambos sentíamos. En ese momento, la vulnerabilidad se apoderó de mí. Esto es complicado, murmuré casi sin voz, mientras me acercaba a él. La distancia entre nosotros se redujo a unos pocos pasos, el aire estaba cargado de emociones ocultas y deseos reprimidos. No quiero que esto termine, respondió él con sinceridad, sus ojos reflejando una mezcla de anhelo y miedo. Nuestros labios se encontraron en un instante decisivo, un roce suave pero electrizante que desató todo lo que habíamos estado guardando. El beso fue breve pero intenso, una promesa silenciosa en medio del caos familiar. Nos separábamos rápidamente, conscientes del riesgo al que nos estábamos exponiendo. Miré a mi alrededor para asegurarme de que nadie nos había visto, el corazón me latía con fuerza. Regresamos al interior donde la celebración seguía su curso normal. Las risas sonaban lejanas mientras tratábamos de actuar con naturalidad. Sin embargo, cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente o nuestras miradas coincidían, sentía como esa conexión crecía más allá de lo físico. La noche avanzó y las luces comenzaron a parpadear suavemente en el jardín. Alguien propuso un brindis por la familia y todos levantaron sus copas al aire. Mientras escuchaba las palabras sobre unidad y amor familiar, me preguntaba si alguna vez podríamos ser parte de esa unidad sin ocultar nuestra verdad. Me senté en una esquina del sofá mientras él conversaba animadamente con otros familiares. Observé su sonrisa sincera y sentí una punzada de culpa mezclada con deseo.
Sabía que lo que estábamos haciendo no era correcto, sin embargo, había algo liberador en compartir esos momentos secretos. A medida que avanzaba la noche, mi mente divagó hacia lo que podría significar esto para nosotros. ¿Podríamos mantener esta relación oculta? ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestro secreto? La incertidumbre me llenó mientras contemplaba las posibles consecuencias. Cuando finalmente llegó el momento de despedirse, el ambiente se tornó más tenso. Las miradas curiosas parecían buscar respuestas en nuestros rostros. Él se acercó a mí antes de irse, su mano tomó la mía por un segundo antes de soltarse. Todo estará bien, dijo con una sonrisa forzada. Pero dentro de mí sabía que no era así, las sombras estaban creciendo más oscuras y amenazantes a nuestro alrededor. Mientras cerraba la puerta detrás de él, una sensación inquietante me invadió, este secreto podría cambiarlo todo para nosotros y para nuestra familia. La noche se había adueñado de Salamanca, y la luz de la luna se filtraba a través de las cortinas del hogar familiar. La tensión en el aire era palpable, y cada susurro parecía resonar en un eco de lo prohibido. Habíamos cruzado una línea, y las consecuencias comenzaban a manifestarse en mi mente como sombras que no podía ignorar. Al mirarlo, una mezcla de emociones me invadió. La conexión que habíamos forjado era más profunda de lo que había imaginado. No solo era un refugio para él, también lo era para mí. La soledad que había sentido durante años se desvanecía en su presencia, aunque a un alto precio. La culpa me oprimía el pecho como un peso inaguantable. ¿Qué estamos haciendo?, musité apenas audible. No lo sé, respondió con voz suave, los ojos reflejando una mezcla de deseo y temor. Pero no quiero que termine. Las palabras flotaron en el aire como promesas y advertencias al mismo tiempo. Pasamos la noche juntos compartiendo secretos y risas en susurros, como si el mundo exterior no existiera. Cada momento se sentía como un acto de rebeldía contra la rutina que nos había atrapado durante tanto tiempo. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, la realidad comenzó a asomarse con más fuerza. Recordé las miradas furtivas de la familia, las preguntas sin respuesta sobre nuestra relación. La idea de ser descubiertos me llenaba de pavor, la vida que habíamos construido se vería desmoronada por un instante de debilidad. Las primeras luces del amanecer entraban por la ventana cuando escuchamos un ruido proveniente del pasillo. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en las posibles consecuencias si alguien nos sorprendía. ¿Y si nos ven?, pregunté con voz temblorosa. No pueden saberlo, dijo con firmeza, pero su mirada traicionaba su propia inseguridad. El sonido se acercó más y mi corazón latía desbocado mientras pensaba en lo que estaba en juego, nuestra familia, nuestro pasado y todo lo que habíamos conocido hasta ese momento. En ese instante comprendí que cada elección tiene su precio. De repente un grito rompió el silencio matutino desde la planta baja. Era la voz familiar de alguien cercano, una llamada desgarradora que hacía eco en mis pensamientos más oscuros. ¿Qué ha pasado?, pregunté casi sin aliento. Ambos nos miramos con terror, sabíamos que esa voz podría cambiarlo todo. El temor se apoderó de mí mientras pensaba en lo inevitable, si esta revelación salía a la luz, nuestras vidas jamás volverían a ser las mismas. A medida que nos vestíamos rápidamente, el caos exterior crecía como una tormenta inminente. Las sombras ya no eran solo parte del secreto entre nosotros, ahora amenazaban con devorar todo lo que habíamos construido. Cuando finalmente bajamos las escaleras, el ambiente estaba cargado de incertidumbre y miedo. Cada paso hacia abajo era un recordatorio del riesgo al que nos habíamos expuesto. La verdad detrás del grito resonó en mi mente, había secretos familiares mucho más profundos y oscuros esperando salir a la luz, secretos capaces de destruir no solo nuestra relación secreta sino también los cimientos mismos de nuestra familia. Con cada latido acelerado y cada respiración entrecortada, sentí como el destino se acercaba inexorablemente hacia nosotros. La carta antigua que encontré en el desván me llevó a un laberinto de recuerdos y emociones. Su contenido revelaba secretos familiares que creía olvidados, pero que aún tenían el poder de alterar nuestro mundo. Mientras leía las palabras desgastadas por el tiempo, comprendí que la historia de mi familia estaba entrelazada con la nuestra de formas que nunca imaginé.
El eco del pasado resonaba en mi mente recordándome que cada decisión tiene sus consecuencias. La conexión que había forjado con mi hijastro se sentía cada vez más intensa, pero también más peligrosa. La presión del evento familiar se acercaba, y con ella, la necesidad de actuar con cautela. No podía permitirme el lujo de ser descubierta. Mientras tanto, un amigo del hijastro hizo un comentario inesperado en una reunión familiar. ¿No es curioso cómo algunos secretos son más difíciles de ocultar que otros? Sus palabras flotaron en el aire como una advertencia, un recordatorio de que la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Miré a mi hijastro buscando su reacción. Su mirada era una mezcla de sorpresa y preocupación. Ambos sabíamos que estábamos caminando sobre un terreno inestable. El evento se celebraría en la Plaza Mayor, donde las luces titilantes y el bullicio de la gente crearían un ambiente festivo. Pero para mí, sería una prueba. La idea de estar rodeada de familiares mientras ocultaba lo más profundo de mi ser me llenaba de ansiedad. ¿Cómo podría sonreír y hacer pequeñas charlas cuando dentro de mí se libraba una batalla? La noche anterior al evento decidí hablar con él. Nos encontramos en el bar local, ese refugio donde nuestras risas solían ahogar las preocupaciones. ¿Qué haremos si alguien descubre lo nuestro?, pregunté, sintiendo como cada palabra pesaba como plomo. Lo enfrentaremos juntos, respondió él con determinación, aunque su voz temblaba ligeramente. A medida que avanzábamos hacia el evento, me di cuenta de que mis pensamientos estaban divididos entre los recuerdos traídos por la carta y los sentimientos por él. La incertidumbre me consumía, cada paso era una mezcla del deseo por ser vista y el miedo a perderlo todo. Al llegar a la Plaza Mayor, el ambiente festivo contrastaba con mi inquietud interna. Las luces brillaban intensamente mientras las risas llenaban el aire, sin embargo, yo solo podía pensar en lo frágil que era nuestra situación. Observé a los miembros de la familia interactuar entre sí, ajenos a las sombras que acechaban detrás de nuestras sonrisas. Fue entonces cuando noté a un familiar mirándonos fijamente desde lejos. Su mirada era inquisitiva, parecía haber percibido algo más allá de lo superficial. El corazón me dio un vuelco al darme cuenta del peligro inminente. La noche avanzó y las conversaciones fluyeron alrededor nuestro como corrientes invisibles. Sin embargo, había una tensión palpable entre nosotros dos, sabíamos que cada palabra pronunciada podría ser un hilo más en la red del secreto que intentábamos mantener oculto. Cuando finalmente llegó el momento culminante del evento, sentí como el peso del mundo recaía sobre mis hombros. La posibilidad de ser descubierta se volvía más real con cada segundo que pasaba. En ese instante decisivo comprendí que nuestras elecciones no solo afectarían nuestras vidas sino también las vidas de aquellos a quienes amábamos. En medio del bullicio y las risas ajenas, una sombra oscura se cernía sobre nosotros. No sabía si podríamos salir ilesos esta vez o si todo estaba destinado a derrumbarse ante nuestros ojos. La celebración continuaba, pero el aire se volvía más pesado con cada risa que escuchaba. Miradas furtivas se cruzaban entre los miembros de la familia. La tensión era palpable. Aquella atmósfera festiva me parecía una farsa, un telón que cubría la verdad que intentábamos ocultar. Mientras el resto disfrutaba de la música y las conversaciones, yo me encontraba atrapada en mis pensamientos. La relación con mi hijastro había evolucionado a un punto en el que ya no sabía cómo retroceder. Cada encuentro, cada palabra compartida, había creado un lazo que desafiaba las normas establecidas. Pero aquel momento, rodeada de seres queridos, me hacía cuestionar si todo aquello valía la pena. Un susurro a mi lado interrumpió mis cavilaciones. Era un familiar que, sin saberlo, encendió una chispa de inquietud en mí. ¿Has notado algo raro entre ellos?, preguntó con cierta curiosidad. Mi corazón se detuvo por un instante. La sospecha comenzaba a acecharme como una sombra persistente. Decidí alejarme del bullicio y buscar un respiro en el jardín trasero. Las flores estaban marchitas por el calor del verano, reflejando mi estado emocional. Allí, en medio de la soledad del jardín, recordé los momentos que habíamos compartido en secreto, esos instantes robados donde las palabras parecían innecesarias y los gestos hablaban por sí mismos. El eco de risas llegó desde dentro de la casa y me hizo sentir aún más distante.
¿Qué pasaría si alguien descubría lo que había entre nosotros? La idea de perderlo me llenó de pavor. No solo lo perdería a él, sino también la conexión que había anhelado durante tanto tiempo. En ese momento decidí enviarle un mensaje para vernos al día siguiente. Era arriesgado, pero sabía que necesitaba respuestas sobre nuestro futuro juntos. Un parpadeo en mi teléfono me indicó que había respondido casi al instante. ¿Dónde nos encontramos? La emoción y el miedo luchaban dentro de mí. La noche transcurrió con dificultad, cada ruido me sobresaltaba y cada mirada ajena parecía cargar con una pregunta no formulada. Al final del evento, mientras todos se despedían y los abrazos eran sinceros pero vacíos para mí, decidí enfrentar mis propios sentimientos. Al día siguiente nos encontramos en aquel bar local donde todo había comenzado. El aroma a café recién hecho impregnaba el aire y las tapas crujían bajo los dientes de los clientes despreocupados. Pero para nosotros, ese lugar era ahora un refugio lleno de secretos compartidos. Necesitamos hablar, dije al sentarnos frente a frente. Su mirada reflejaba confusión y ansiedad al mismo tiempo. Lo sé, respondió con voz baja. Pero, ¿qué hacemos ahora? Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras pensaba en las implicaciones de nuestra relación secreta. Lo que habíamos construido estaba amenazado por las dudas externas e internas. De repente una figura conocida entró por la puerta del bar, un amigo cercano del hijastro. Mi corazón se aceleró al pensar en las posibilidades de ser descubiertos allí mismo. ¿Qué hacemos si nos ven?, pregunté con voz temblorosa. Debemos ser cuidadosos, dijo él mientras su mirada se desviaba hacia la entrada. La tensión creció entre nosotros mientras contemplábamos cómo nuestras decisiones podían desmoronar todo lo que habíamos construido hasta ese momento. Las sombras comenzaron a cerrarse a nuestro alrededor, el futuro se tornaba incierto y peligroso. La presión se hacía cada vez más palpable. La oferta de trabajo en otra ciudad era tentadora, pero también me llenaba de incertidumbre. ¿Sería un escape o solo un intento de huir de lo que había comenzado a florecer entre nosotros? Las calles empedradas de Salamanca parecían más frías, más distantes, como si la ciudad misma me estuviera advirtiendo sobre las decisiones que debía tomar. Él estaba inquieto, su mirada fija en el suelo mientras caminábamos juntos por la Plaza Mayor. La majestuosidad de los edificios a nuestro alrededor contrastaba con la confusión que reinaba en mi interior. Cada paso que dábamos parecía acercarnos a un abismo del que no sabía si podría regresar. ¿Y si todo se descubre?, preguntó, su voz apenas un susurro. Mi corazón se aceleró ante la posibilidad. No quería pensar en eso, pero la realidad era ineludible. Habíamos cruzado una línea que no podía borrarse. La idea de ser expuestos a la familia me aterrorizaba. Podemos encontrar una solución, respondí con una firmeza que no sentía por dentro. La verdad es que no tenía idea de cómo enfrentar lo que se avecinaba. La culpa y el deseo luchaban dentro de mí, cada uno tirando en direcciones opuestas. Mientras caminábamos, un grupo familiar pasó junto a nosotros, riendo y disfrutando del momento sin sospechar lo que escondíamos. Me sentí como una intrusa en mi propia vida, una sombra entre las luces brillantes de sus sonrisas despreocupadas. El malentendido había surgido esa mañana cuando él había recibido un mensaje inesperado. Una amiga suya había insinuado algo sobre nosotros, algo que podría poner en peligro nuestra conexión secreta. No puedo soportar la idea de que piensen mal, dijo él con angustia. Solo debemos ser cuidadosos, repetí, casi como un mantra para calmar mis propios temores. Sin embargo, la verdad era que cada día se hacía más difícil mantener las apariencias. Al llegar al bar donde solíamos refugiarnos, el aroma del café y las tapas me envolvió como un abrazo familiar. Pero esta vez todo se sentía diferente, el aire estaba cargado de tensión y secretos no compartidos. Nos sentamos en una esquina apartada, lejos de miradas curiosas. ¿Qué harás con la oferta?, preguntó él mientras jugueteaba nerviosamente con su vaso. Su pregunta me hizo reflexionar sobre lo que realmente quería, ¿huir o quedarme y enfrentar las consecuencias? No lo sé, respondí finalmente sintiendo cómo las palabras se deslizaban fuera de mí sin poder detenerlas. Quizás sea lo mejor para todos.
Él asintió lentamente, pero su expresión revelaba una preocupación profunda. En ese momento comprendí que mi decisión afectaría no solo mi vida sino también la suya. Ambos estábamos atrapados en un juego peligroso. Justo cuando pensaba en cómo salir del laberinto emocional en el que nos encontrábamos, entró alguien conocido al bar, un miembro de la familia, cuya sonrisa despreocupada contrastaba con nuestro secreto compartido. El corazón me dio un vuelco al pensar en cómo ese encuentro podría cambiarlo todo. La conversación fluía entre risas y miradas furtivas mientras yo intentaba mantenerme serena. Sin embargo, el peso del secreto se hacía cada vez más insoportable. Debemos irnos, dije finalmente cuando el grupo comenzó a acercarse a nuestra mesa. Él asintió y nos levantamos rápidamente. Mientras salíamos del bar, una sensación extraña me invadió. Estaba al borde del precipicio y sabía que cualquier paso en falso podría llevarme a una caída sin retorno. El aire fresco de la noche me envolvía mientras caminábamos por las calles empedradas de Salamanca. La luz de las farolas iluminaba nuestros rostros, y cada paso que dábamos parecía resonar en el silencio que nos rodeaba. La tensión entre nosotros era palpable, un hilo invisible que nos unía y al mismo tiempo nos mantenía a distancia. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó él, su voz apenas un susurro. La pregunta me atravesó como una flecha. La respuesta no era sencilla, y el peso de nuestras decisiones se hacía más evidente con cada instante que pasábamos juntos. Debemos ser cautelosos, respondí tratando de mantener la calma. No podemos permitir que esto se descubra. Las palabras sonaban vacías, como un eco en una catedral vacía. Sabía que estábamos jugando con fuego, pero la conexión que habíamos forjado era demasiado intensa como para dejarla ir sin luchar. Mientras caminábamos, recordé las palabras de esa carta antigua que había encontrado semanas atrás. Revelaba secretos familiares que habían permanecido ocultos durante años. Esa revelación había cambiado mi perspectiva sobre todo lo que creía saber sobre mi vida y mi familia. A veces los secretos son más peligrosos que la verdad, murmuré para mí misma. Él me miró con curiosidad. ¿Qué piensas?, preguntó como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. Mi corazón latía con fuerza ante la posibilidad de compartir lo que había descubierto. Pero temía cómo podría afectar nuestra situación actual. Solo hay cosas en nuestra familia que nunca se han dicho, respondí evasivamente. No quería arrastrarlo a un mar de complicaciones emocionales cuando ya estábamos en aguas profundas. La conversación fluyó entre nosotros mientras nos dirigíamos hacia el hogar familiar, donde la rutina diaria aguardaba con su manto opresivo. De repente una idea surgió en mi mente: tal vez deberíamos enfrentar juntos esos secretos, desenterrar lo oculto y liberarnos del peso del pasado. ¿Te gustaría venir a casa? Necesito hablar contigo sobre algo importante, sugerí, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Asintió lentamente y juntos nos dirigimos hacia el hogar familiar. Al entrar, la atmósfera era densa, las sombras parecían moverse con cada paso que dábamos. Nos sentamos en el sofá del salón, un lugar donde tantas decisiones habían sido tomadas antes. Hay algo sobre tu madre, sobre su pasado, comencé a decir, pero antes de poder continuar, escuchamos un ruido proveniente del pasillo. El corazón se me detuvo, alguien estaba llegando. Rápido, dije en voz baja mientras nos levantábamos del sofá y buscábamos un lugar para escondernos momentáneamente. El pánico se apoderó de mí al darme cuenta de que no solo estábamos arriesgando nuestra relación secreta, sino también poniendo en peligro todo lo que habíamos construido hasta ese momento. La puerta se abrió lentamente y vi a alguien entrar sin aviso previo. Un rostro conocido apareció en el umbral, alguien cuya presencia significaba complicaciones inesperadas y consecuencias inminentes para ambos. No puede ser, pensé mientras el sudor frío recorría mi espalda. Lo inevitable estaba a punto de suceder, no había vuelta atrás posible ahora.